Espero que con el micro se me oiga mejor. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del Observatorio Proa. Nos hace especial ilusión volver a reunirnos en la sede de Deusto Business School, donde tantos encuentros hemos celebrado antes de la pandemia. Para los que no nos conocéis, Proa es una consultora de comunicación fundada en 2009 y nuestra vocación es ser, en todo o en parte, un asesor de comunicación y gestión de intangibles para empresas e instituciones de distintos sectores de actividad. Nuestro equipo profesional proviene de las principales consultoras y medios de comunicación de España. En Proa decimos que más allá de la comunicación tenemos que facilitar la reflexión para el progreso y por este motivo hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe José Antonio Zarzalejos, que es, entre otras cosas, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Ha sido director del diario El Correo y del ABC, y en la actualidad es analista del Confidencial. También colabora en la cadena SER y en Radio Nacional de España. Ha recibido, entre otros, los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Francisco Cerecedo. José Antonio Zarzalejos, para los que no lo sepáis, fue el periodista que dio la exclusiva de la abdicación de Juan Carlos I, y hoy vamos a hablar de su último libro, Felipe VI, un rey en la adversidad, editado por Planeta, a quien agradecemos su colaboración en la organización de este observatorio. La transformación social que ha experimentado nuestro país en los últimos 40 años y la recreación histórica que hacen de la transición algunas formaciones políticas han provocado que la institución monárquica esté presente más que nunca en el debate público. Y en este debate vuelven a oírse voces que cuestionan la propia legitimación del ejercicio de la corona, como si la Constitución no hubiera sido y siga siendo la clave de bóveda de todo el sistema, comenzando por la propia figura del rey. El análisis y el balance de las figuras históricas en España se hace, lamentablemente, muchas veces al calor de las últimas noticias, sin que el ruido nos permita hacer un juicio proporcionado y cabal de cada una de ellas. La monarquía ha sido una garantía durante más de 40 años de continuidad constitucional, de conservación y defensa de los valores constitucionales, de conservación, de superación del conflicto partidista, como bien señala en su obra José Antonio Zarzalejos. La corona es historia, pero también es presente, porque la figura de Felipe VI representa una forma renovada de ejercicio de la institución, donde la ejemplaridad y la integridad se exigen y no se presumen. Cuando se cuestiona el pacto constituyente y cuando se ponen en cuestión también los fundamentos constitucionales que cimentaron la transición democrática, la corona acostumbra a ser la primera institución del Estado que vive bajo amenaza, un rey en la adversidad, en palabras del autor. Felipe VI es un valor seguro, una oportunidad histórica y una opción de consolidar la institución sobre la base de la dignidad en el ejercicio de su cargo. Las amenazas son múltiples y permanentes, tal como describe Zarzalejos, pero nadie dijo que fuera a ser fácil. Felipe VI cumple sobradamente con las condiciones para el desempeño de su función, por muy adversas que sean estas condiciones. Ahora bien, que nadie piense tampoco que este ejercicio de afirmación deba hacerse en soledad, porque no hay nada peor que un monarca solo. Y no hablo de los dramas de Calderón o de Shakespeare, hablo de la España de hoy y de ahora. Acabar con el reto de un posible aislamiento tiene que ser también un empeño de todos. En el observatorio de hoy también participa otro notable periodista y escritor, David Jiménez, que mantendrá un coloquio con el autor del libro. Actualmente es columnista del New York Times, analista político en Radio Televisión Española y productor audiovisual. Jiménez también ha sido director del diario El Mundo y es Nieman Fellow por la Universidad de Harvard. Y por supuesto, están invitadas a participar, estáis invitados con vuestras preguntas y aportaciones, tanto los asistentes presenciales como las más de 100 personas que nos están acompañando en este momento vía streaming. Muchas gracias, José Antonio, David, por hacer posible este observatorio hoy. Pues me parece que
tú o soy yo? Bueno, yo agradecer a Proa la invitación. Es un enorme placer estar con José Antonio aquí porque yo creo que en estos tiempos de tanta crispación, ¿no? Ayer mismo lo vimos, ¿no? Tener periodistas que argumentan en vez de gritar, que utilizan la información en vez de los prejuicios y que saben exponer sus posiciones sin faltar al respeto al otro, yo creo que en teoría serían cosas que uno pensaría que deberían estar extendidas y generalizadas en el periodismo. Desgraciadamente es una rareza, ¿no? Y además, con la preparación y la experiencia que tiene José Antonio, pues para mí es un honor enorme estar aquí y poderle someter a un pequeño interrogatorio. Me he leído con mucho interés su libro. Creo que es un libro que llega en un momento muy necesario y donde desde las primeras páginas, además, queda claro que la monarquía está en peligro, está en una situación complicada. El título ya lo dice, ¿no? Felipe VI es un rey en la adversidad. Y una duda que todos tenemos y que es la primera pregunta que me gustaría plantearte para que también cuentes un poco la motivación del libro y demás, es si tú tuvieras que apostar hoy a que Leonor es un día reina o no, ¿qué posibilidades ves de que eso sea así? Bueno, te voy a responder. Pero antes, permítanme darle las gracias a Lucía Casanueva y a Balvanuz Serna por darme la oportunidad de estar en el observatorio de Proa, al que llegué por el contacto de mi buena amiga Carmen Gómez Menor. Y también me felicito de estar aquí en una sede de la Universidad de Deusto, que es mi casa, digamos, académica, donde yo hice mi carrera de Derecho en Bilbao. Todas estas circunstancias y también la compañía y la conversación con David y la asistencia de todos ustedes, tanto los que están aquí como los que nos siguen por streaming, es para mí una ocasión de enorme satisfacción y también de gratificación. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Balvanuz, por esta oportunidad. Bueno, yo le voy a contestar a David a lo que me ha preguntado y muy brevemente, para que yo creo que es mucho mejor que sea pregunta-respuesta y que sea más ágil el acto. Me limito a explicar cuáles son las claves, las 4 o 5 claves que tiene este libro. En primer lugar, es un libro largamente incubado, pero realizado, elaborado con cierta rapidez. Yo empecé con este libro prácticamente a principios del año 19 y lo redacté a partir de agosto de 2020 y lo entregué a la editorial Planeta el día 26 de diciembre. La preparación para mí consistió primero en una inmersión de carácter histórico sobre la monarquía española, fundamentalmente desde la dinastía Borbón. Dejé al margen la Austria. Después es verdad que tuve que hacer una incursión también histórica sobre las monarquías europeas de carácter parlamentario, que son varias y además que tienen, en fin, mucho fondo de carácter histórico. Tuve que hacer luego una inmersión de carácter jurídico constitucional en relación con nuestra monarquía y remitirme a los debates constituyentes, examinar luego todas las resoluciones que se habían producido a lo largo de los 6 años desde la abdicación hasta prácticamente el mes de diciembre, y finalmente lo más difícil era saber si podía contar con el rey o no para hacer este libro. La respuesta fue que no, que el rey no, pero bueno, es verdad que me lo dijo, no, porque ni había dado entrevistas, ni había autorizado, ni estaba todavía en su ánimo por el momento y a corto plazo
hacer autorizaciones de temas editoriales. Eso implicaba que, aunque yo conozco al rey, le conozco desde hace muchos años, desde el año 99, y he tenido oportunidad de hablar, sí es verdad que sobre las materias del libro me ha permitido tener una aproximación hacia su persona, que no me resultaba ajena, pero he tenido que investigar todo lo que cuento, y me hice una lista de hasta 40 personalidades o fuentes que distribuí en tres categorías: los seguros, aquellos que seguramente me iban a hablar; los probables, aquellos que tendría que evaluar si lo iban a hacer; y los que eran imposibles. Luego salió todo al revés: alguno de los seguros se cayó y no me dijo nada, algunos de los improbables fueron segurísimos y me lo contaron, y después los que eran imposibles, algunos efectivamente lo fueron, y otros, sin embargo, resultaron accesibles. Esa fue la fase quizás más difícil, más dificultosa, porque yo no quería hacer un libro, y explico ya de qué se trata. No quería hacer un libro simplemente de pensamiento, de ensayo o de pura reflexión. Quería reconstruir los episodios, digamos, más problemáticos, menos conocidos, más incompletos, menos veraces, de estos 6 años largos de reinado de Felipe VI, porque una de las cosas en las que reparé ya pronto, y pronto es el año 18, es que no tenía, había un apagón editorial de relato del rey Felipe desde prácticamente el año 14 hasta el año 20, y entonces había un espacio vacío desde el punto de vista de la interpretación, de la narración del reinado del rey. Y estructuré el libro sobre, primero, una determinada extensión. La extensión, yo le pedí a la editorial que no fuese más de 300 páginas, nos hemos quedado en 300 y pico. Eso sí, añadiendo un anexo documental que me parecía muy importante para conocer lo que el rey Felipe había hecho, y aplicarle una prosa que, sin ser una prosa estrictamente de crónica, abordase los temas jurídicos y los temas políticos, aparte del relato fáctico, pues con una cierta rapidez, para que eso se convirtiese en una lectura, digamos, que se saliese de lo que es el molde del ensayo, y que pudiese ser leído con rapidez y con, a la vez, cierto entretenimiento. ¿Por qué? Porque me encontré que el relato de estos últimos 6 años es casi un thriller. Está lleno de sorpresas, lleno de suspense, y es lleno de giros realmente extraños. La estructura del libro es muy sencilla, y voy a enlazar, termino con esto contestándole a lo que me preguntaba David. El primer capítulo es la traición. Yo voy a ser muy directo en el sentido de decir, a mí no me cabe la menor duda de que el rey ha traicionado a su hijo, porque le entrega una corona y la jefatura del Estado en un estado de lamentable reputación. Es verdad que el rey emérito tiene muchos activos, después de 38 años de reinado, pero sus últimos años son, desde ese punto de vista, muy lamentables, porque su conducta personal deja absolutamente mucho que desear. Está sometida a una investigación prejudicial por parte del Ministerio Fiscal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en 3 diligencias indagatorias que están todavía pendientes de ser resueltas, y veremos a ver cómo se resuelven, y no es fácil, no estamos asegurados al 100% que terminen con un archivo. Podrían dar lugar también a una acción penal. Es una opción que no se puede eludir. Esa traición es una decepción colectiva. La decepción colectiva es porque el rey también traiciona la buena fe y el agradecimiento de la sociedad española, que le, profesa una fe, por una parte, una fe
en sus capacidades para incorporarnos a la historia a partir del año 75, y quizás de ahí viene también en lo que se llama ese consenso permisivo que le ha ofrecido un margen, que le ofreció un margen excesivo de autonomía. Por lo tanto, el primer capítulo es la traición, y así lo digo, sin ningún ambaje. El segundo capítulo es dos reyes, lo titulo Dos reyes. Ahí hay un periodo de tiempo que va del 14 a junio del 19, en el que bajo el mismo techo, es decir, en la misma residencia del jefe del Estado, convive un rey que es emérito, pero que extrañamente tiene una secretaría personal en la Casa del Rey, tiene además una agenda pública nacional e internacional, pese a que es un rey abdicado, y que absorbe mucho foco, tanto mediático como político e institucional, en detrimento de su hijo. Quizás una de las virtudes de Felipe VI se haya podido convertir en uno de sus grandes defectos, que ha sido el de la generosidad en relación con su padre. El tercer capítulo, en ese segundo capítulo ya se avanza lo que ocurrió, termina cuando su hijo le retira en el año 19 de la agenda pública. El tercer capítulo es la expatriación. Me parecía muy importante dedicar un capítulo íntegro a la expatriación. ¿Por qué? Porque es una medida tan inusual, es una medida digamos, tiene tal sesgo anacrónico, y por otra parte resulta tan necesario que había que explicarla muy a fondo. ¿Cómo se produjo? ¿Cuándo se produjo? ¿Cuáles fueron todas las circunstancias? El cuarto capítulo lo titulo El acoso, porque además de los problemas de carácter familiar, que no son estrictamente familiares porque tienen derivas de carácter político con su padre y también con sus hermanas, el rey Felipe entra a la jefatura del Estado en 2014, en un momento en el que se produce en España un cambio de paradigma político. En el año 14 emergen ya en las elecciones europeas Ciudadanos y Podemos, y en las elecciones del año 15, de diciembre del año 15, pues el bipartidismo imperfecto se convierte en un multipartidismo, y ese multipartidismo propicia que aparezcan grupos militantemente republicanos que impugnan al rey. Por otra parte, también en el año 14 está en efervescencia el llamado proceso soberanista en Cataluña, que culmina con los hechos ya conocidos del año 17, de septiembre y octubre, y con la intervención del rey el 3 de octubre, que es extraordinariamente polémica. Se produce además un debate importante sobre la propia institución monárquica, en la que unos le impugnan y otros le abrazan, y los que le abrazan son abrazos homicidas, porque son abrazos del oso, y otras son impugnaciones incluso dentro del propio Consejo de Ministros, lo cual es una de las rarezas que se plantean en nuestro sistema institucional y político, y eso se cuenta con detalle en ese capítulo. Y el último es el de Leonor. Digamos, como leitmotiv para explicar cuál es el futuro de la monarquía en España. Todo esto se produce dentro de un contexto familiar, político, de adversidad. Por eso titulo Un rey en la adversidad. Y le contesto a David a su pregunta, y ya pasamos, si queréis, a este formato, ¿no? Yo sí creo que Leonor va a reinar. Más allá del deseo, que yo no me muevo en el terreno de los deseos, sino en el terreno, digamos, de la observación puramente política, creo que va a reinar por varios motivos, pero fundamentalmente por tres. Uno, porque el rey Felipe VI tiene capacidad de remontada de la actual crisis, él personalmente.
Y eso en el libro queda acreditado los muchos sondeos y estudios demoscópicos que acreditan que el rey, como personalidad individual, como tipo político, como magistrado del Estado, tiene una buena valoración por parte de la población española, sin perjuicio de que el CIS no haya preguntado desde el año 15 sobre su persona y sobre la institución. Es verdad que, sin embargo, esa buena valoración del rey no se comunica a la institución monárquica. El nivel de aceptación de la monarquía depende de cómo se pregunte. Si se pregunta por la monarquía, apenas hay un aprobado. Si se pregunta por monarquía parlamentaria, se incrementa el apoyo. Si se pregunta por el rey, estamos casi en el notable. Por lo tanto, creo que tiene capacidad de remontada de esta situación. Segundo, cambiar la monarquía por una república, para hablarlo en términos coloquiales, no es un proceso de reforma constitucional, es un proceso constituyente, porque la Constitución se fundamenta en tres elementos básicos. Por una parte, el modelo territorial, que es el autonómico, que tiene muchas implicaciones. En segundo lugar, en un listado de derechos y libertades para los ciudadanos, que implica además también una separación de poderes. Y en tercer lugar, en la forma de Estado. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución, no en el título 2, que es el que trata de la corona. Es una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, suprimir la monarquía parlamentaria para cambiarlo o migrar a una república, sea ejecutiva, sea presidencialista o sea simplemente representativa, no es una reforma constitucional, es un proceso constituyente. Y yo no veo que en este momento en España ni en el futuro haya una correlación de fuerzas suficiente para iniciar un proceso constituyente. No lo veo. Y hay un tercer factor. Leonor es, como su propio nombre indica, es una mujer. Es una mujer. Estamos en el siglo de las mujeres. Es una adolescente de 15 años. Está absolutamente desconectada de los últimos años del reinado de su abuelo. No es la representación ni simboliza ni los valores de la transición ni los avatares de los últimos tiempos. Es decir, es una figura sin ninguna adherencia negativa. Y por lo tanto tiene además un carisma emocional importante. En política las emociones y las razones muchas veces se confunden y son singulares. Yo creo que cuando la princesa de Asturias, como ya ha empezado el año 19 y el 20 a moverse con una agenda propia, creo que empezará a impactar positivamente. Y hay un argumento adicional, es que en Europa hay monarquías parlamentarias que acreditan un sello democrático indudable, es decir, países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos son monarquías parlamentarias igual que nosotros, de tal manera que nuestra forma de Estado no es una rareza, no es una anomalía, sino que es perfectamente homologable con nuestros países. España, según distintos indicadores, está dentro de las 25 democracias plenas, y dentro de esas democracias plenas están las monarquías parlamentarias. Por lo tanto, mi respuesta es sí, mi respuesta es que creo que sí. Ahora, opongo una prevención. Podría surgir algún acontecimiento verdaderamente convulsivo que produjese algún efecto sísmico que en este momento no somos capaces de calcular. Y eso cuando lo sabremos cuando las investigaciones sobre el rey emérito hayan concluido y sepamos el alcance que tienen. Bueno, queda claro en el libro lo que sientes por el rey emérito. Yo coincido contigo completamente, ¿no? Se habla mucho de pues, cuando Podemos y el movimiento republicano, y se dice son los enemigos de la monarquía. Yo coincido en que el mayor daño se lo ha hecho desde dentro el rey emérito. Una de las cosas que facilitaron que Juan Carlos I se comportara de esa manera es la protección, tú hablas de ella, periodística, mediática, política y empresarial. Yo creo que cuando tú hablas de que está un poco
que acabó desconectado de la realidad, da la sensación de que esa burbuja que se creó a su alrededor, en la que, bueno, yo recuerdo el periódico, ¿no? Era intocable prácticamente, ¿no? Incluso siendo El Mundo un periódico combativo, era muy difícil criticar a Juan Carlos I. ¿Hasta qué punto el hecho de que Felipe VI no cuente con esa protección, al menos no a ese nivel, aunque sí que hay una parte de la prensa tradicional que todavía le protege, es una desventaja o incluso una ventaja, en el sentido de que no va a estar tan aislado como su padre? Bueno, yo creo claramente que es una ventaja. Hombre, su padre tenía una serie de características que explican lo que se llama, por una parte, alguien ha llamado consenso permisivo y otros también conjura de silencio, ¿no? Es indudable que un rey es mejor que sea escrutado, no solamente el rey, sino la familia real, porque la corona es una institución coral, colectiva. De la corona participa como el rey, que es el titular, pero todas aquellas personas que están en el orden sucesorio forman parte de la corona, bien sean miembros de la familia real, bien sean miembros de la familia del rey, que es un concepto distinto, pero no muy distante, Es decir, en este momento, pues, si nos ponemos rigurosos, las infantas, sus hermanas, están en el orden de sucesión, lo cual nos podría llevar en fin, a comentarios poco laudatorios al respecto. Pero yo creo que es mejor que esté, digamos, escrutado. También es verdad que no debemos pasar de un consenso permisivo a un consenso inquisitorial, es decir, que todo lo que haga el rey sea sometido a un escrutinio absolutamente crítico y no demasiado sereno. Hay un aspecto que sí me interesa de la pregunta que planteas, es la socialización de la culpa o de la responsabilidad, mejor dicho, de lo que hizo el rey o el rey emérito, ¿no? Yo no soy muy partidario de la socialización de esa culpa. Es verdad que tendríamos que examinar qué es lo que hizo los medios de comunicación, qué hicieron los presidentes del gobierno, qué hicieron los jefes de su casa, para evitar determinadas derivas. Estoy completamente de acuerdo, pero eso tiene que ver con la eficiencia del sistema. Lo que es la responsabilidad le corresponde a él y solo a él y solo a él. Porque cuando todos somos culpables, nadie es culpable. Y aquí lo que hay es una cierta estrategia de socialización de las responsabilidades del rey emérito, en que todos le dimos demasiada holgura, como si la sociedad, como si los presidentes del gobierno, como si los jefes de las casas del rey fuesen los directamente responsables de las conductas privadas, no institucionales o políticas, del jefe del Estado. Esto quedaría para mucho más, no lo tiene en este momento el rey Felipe VI, creo que es bueno que no lo tenga, él es consciente de que no lo tiene y que por lo tanto tiene que regirse con los mismos criterios de ejemplaridad en lo público que en lo privado, y que además eso tiene que, digamos, compartirlo con la reina consorte y con sus hijas. Por lo tanto, tiene que tener, y creo que lo tiene el rey Felipe, una sensación permanente de que su figura es una institución integral, pero integral no solamente en sus funciones por transversalidad, sino que es integral temporalmente. Él es rey incluso cuando está durmiendo. Por lo tanto, eso de los dos cuerpos del rey es una teoría, en fin, muy conocida en ciencia política, pero a los efectos que a nosotros nos interesan es que el rey tiene que ser ejemplar, el rey tiene que ser una referencia de valores cívicos. Sí, pero como no podemos depender, como se ha visto con Juan Carlos I, solo de las virtudes y de la moralidad que tiene la persona que ocupa el trono, el sistema, el armazón, para garantizarlo también requiere de reformas, ¿no? Tú hablas en un apartado del libro de esas reformas, por ejemplo, está en boca de todo el mundo la inviolabilidad. Sí, es el gran tema. Claro, sí. El hecho de tener a alguien, un rey que no pueda ser sometido a la justicia,
cometa los abusos que cometa, es un poco más de monarquía absolutista que de monarquía parlamentaria, en mi opinión. Pero dentro de esas reformas que se verá, parece que el gobierno y la monarquía las están discutiendo, el alcance también lo veremos. Una pregunta es, una vez se haga esa reforma y se plantee la nueva monarquía, ¿tú crees que un referéndum sería necesario para legitimar definitivamente ese nuevo periodo monárquico o no sería necesario? Bueno, efectivamente, David, la demanda en este momento, una demanda que está ahí, lo que pasa es que hay en este momento unas prioridades que son diferentes. Estamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica, tenemos la crisis territorial en Cataluña, procesos electorales que son muy críticos para el futuro, pero la demanda de fondo es la que ya planteó Enrique Gimbernat y de la que hablo en el libro en el año 77 y que advirtió a los constituyentes. Le dijo, ojo con no hagamos una constitución que ampare a un monarca delincuente. Y Óscar Alzaga le contestó, hombre, si eso fuese así sería el ocaso de la institución. La irresponsabilidad de la persona del rey es común en prácticamente todas las monarquías y la única que se separa de la regla general es la monarquía sueca, que ha dejado un campo abierto para que el rey pueda ser enjuiciado por conductas privadas. También las repúblicas tienen la inviolabilidad, pero es cierto que hoy por hoy, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, la demanda de la sociedad española en general es que la inviolabilidad quede acotada a sus funciones institucionales y políticas, aquellas además que están refrendadas por el presidente del gobierno, por los ministros o por la presidenta del Congreso, que lo es de las Cortes Generales. ¿Cómo se puede implementar esto? Pues sería un tema que en lo jurídico y en lo político es complejo y que quiere abordarlo el gobierno y la Casa del Rey. ¿Cuándo? Ya veremos, cuando se den condiciones, pero no antes de que toda la situación de investigación sobre el rey emérito esté cerrada. Dicho esto, el referéndum, yo es que creo que no hay mecanismos para relegitimar la monarquía. La monarquía tiene ya una legitimación de origen, que es la constitucional, primero por el debate constituyente en las Cortes Generales, luego por el referéndum. No se puede separar la monarquía digamos, e individualizarla para someterle a un referéndum. Por otra parte, es que no tenemos además instrumentos jurídicos en la Constitución para someter separadamente cualquiera de los elementos de la Constitución a un referéndum. Se dice que el artículo 92 sobre temas relevantes permite un referéndum, pero primero es sobre temas relevantes, no sobre reforma constitucional, ni para legitimar o relegitimar partes de la Constitución. Y además es consultivo, no vinculante. La única forma de legitimación que tiene la monarquía adicional a la que ya dispone de origen es el de la ejemplaridad, es decir, la legitimación de ejercicio. Que los reyes, a diferencia de los presidentes de las repúblicas, que son removibles, son permanentes, forman parte de una institución que es hereditaria, por lo tanto tienen un sesgo excéntrico en las democracias y tienen sentido en las democracias en la medida en que son funcionales, y son funcionales si son ejemplares y si reflejan dentro de la institución la pluralidad ideológica y territorial de cada país. Y desde ese punto de vista yo no veo, ni creo que tenemos instrumentos para un referéndum aislado sobre la monarquía que no se corresponda sobre un proceso constituyente. Si hay un proceso constituyente, todo se puede poner sobre el tablero del debate público, pero separar la monarquía y a someterla a un referéndum consultivo, a mí me parece, primero, que no es constitucional, y segundo, que no tiene ningún sentido, porque otros podrían decir, ¿y por qué no ponemos el modelo territorial también?
y lo relegitimamos. O sea, si tenemos que ir relegitimando por partes la Constitución, entramos en un proceso verdaderamente anárquico desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Una de las claves de la estabilidad monárquica está también en la parte de lo que es la reina Leticia, ¿no? Y tú cuentas en el libro como algo que todos vimos, ¿no? Al principio le costó adaptarse, no es una persona que venga de ese mundo, y hablas con bastante admiración de ella en cuanto a que ha sabido adaptarse después y ejerce su función de una manera profesional. ¿Tú crees que la sociedad española ha sido injusta con Leticia en el sentido de que se la ha juzgado bueno, sin tener en cuenta esas dificultades y sin apreciar el trabajo que ha hecho para adaptarse a la situación? Hombre, la reina Leticia tiene una característica histórica absolutamente inédita. Es la primera reina consorte de España que no procede de la altísima aristocracia ni de una casa real reinante, porque todas las reinas de España, todas las reinas consortes, todas sin distinción, no hay ni una sola excepción que no procedan de la altísima aristocracia europea o de casas reinantes, por lo tanto es la primera plebeya, entre comillas, que llega a ser reina consorte. Y además reina consorte en unas determinadas circunstancias, es decir, ella ya tenía una relación matrimonial anterior, disuelta, era una profesional brillante, los que somos periodistas la hemos conocido como periodista, fundamentalmente de televisión, pero no solamente de televisión, hay textos suyos escritos, alguno tengo yo y raramente conocidos, de crónicas suyas, y es una mujer además de ideas muy abiertas. Todos los que la conocimos sabemos que no era una persona precisamente del espectro conservador. Yo creo que, ¿por qué hablo con admiración de ella? Con admiración, más que con admiración, con una valoración positiva, más que admirativa. Primero porque ella se tiene que adaptar, efectivamente, pero sobre todo porque se adapta, pero quiere aportar también ella parte de su experiencia, parte de lo que ella se percibe como activo para la corona. Ella pasa unos meses muy difíciles de convivencia con la familia real, que va de noviembre de 2003 a mayo de 2004, que es cuando se celebra su matrimonio con Felipe VI. Ella convive en la Zarzuela con la familia real y sabe tomar la medida a las hermanas, a la madre, al padre, a todos, y por lo tanto se va haciendo un criterio propio sobre lo que allí ocurre. Dicho esto, la reina consorte en España no tiene ningún papel constitucional más que uno, la regencia. La regencia si el rey fallece o el rey se inhabilitare, según dice la Constitución, y la heredera o el heredero es menor de edad. Esa es su única función constitucional, no tiene ninguna otra. Por lo tanto, su papel es muy simbólico y representativo. Pero importante para la estabilidad. Exacto, pero es importante porque tiene un impacto social, tanto en lo que hace como en lo que no hace, en lo que dice como en lo que no dice. La reina, yo creo que ha tenido una prioridad y ha sido la educación de sus hijas. Y eso ha defraudado a determinados sectores que esperaban de ella una mayor proactividad, y una forma de hacer distinta a la de su suegra, la reina Sofía. Pero hay que tener en cuenta que la reina y el propio rey han hecho una valoración de sus antecedentes. Los dos forman parte de familias desestructuradas y ellos han querido que sus hijas tengan una determinada infancia y una adolescencia familiar. En este momento ya se está produciendo el despegue de las hijas de los padres y por lo tanto veremos a una reina Leticia mucho más activa en su agenda pública. Aunque yo sigo haciendo preguntas, cuando alguien quiera por favor preguntar, pues levantad la mano y tal. Y mientras tanto yo sigo con el interrogatorio, pero solo tenéis que levantar la mano y ahí hay un micrófono y
Ya. Una de las claves de esa remontada también está en el juego político que estamos viviendo, y hay un punto interesante ahí cuando hablas del Partido Socialista, ¿no? Y de los cambios que se han producido desde Felipe González y cómo Felipe González entendía el papel de la monarquía. Ahora estamos con Pedro Sánchez. Hay una cosa que tú dices en el libro, y es, creo recordar, que Sánchez está cómodo en mantener a Felipe VI en la irrelevancia, ¿no? En que no haga sombra quizá a su poder, no lo sé, pero ¿hasta qué punto es importante el papel del Partido Socialista y lo que haga en estos años Pedro Sánchez para que esa remontada se produzca? Bueno, la importancia es decisiva. Sin el Partido Socialista no hay monarquía. Sin el Partido Socialista probablemente no hay pacto constitucional. Sánchez, el presidente Sánchez, en relación con el rey, ha tenido... Esto es muy interesante, esto a mí me parece absolutamente clave dentro de la situación. El presidente Sánchez ha tenido un comportamiento con el rey positivo, pero silente. Positivo en los hechos, porque en los momentos cruciales de la crisis, sobre todo del rey emérito, ha apoyado al rey. La expatriación no se hubiese producido si el presidente del gobierno no la hubiese avalado. Lo que pasa es que, primero, el Partido Socialista de hoy no es el Partido Socialista de Felipe González, ni generacionalmente, ni siquiera ideológicamente. En segundo lugar, el Partido Socialista ha tenido que compartir gobierno con un grupo abiertamente republicano, como está compartiendo, como es Unidas Podemos, y por lo tanto ha tenido que mantener determinados silencios. Y en tercer lugar, es muy importante dejarle al Partido Socialista que desarrolle con tranquilidad su función de soporte institucional a la monarquía sin que tenga críticas acerbas y muchas veces injustificadas por parte de los partidos de la derecha, porque eso puede excitar los anticuerpos del Partido Socialista pro-republicanos y antimonárquicos, porque, y en el libro reproduzco el buen discurso, el magnífico discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba con motivo del debate sobre la ley de abdicación, en la que explica por qué el Partido Socialista en su proyecto histórico apoya a la monarquía y lo hace de forma accidentalista, ¿no? En cuanto a Pedro Sánchez, hombre, Pedro Sánchez a los pocos días de la expatriación del rey manda a los militantes del Partido Socialista Obrero Español una carta inequívoca, en la que le dice: nosotros aceptamos el pacto constitucional por entero, y dentro de ese pacto constitucional está la monarquía parlamentaria. Y a eso nosotros, digamos, seguimos comprometidos. Esto es lo importante. Y después hay, en fin, otro aspecto que también es importante, es que toda la gestión, y son temas muy sutiles pero importantes, toda la gestión que ha tenido que llevar la Casa del Rey con el rey emérito no ha sido gubernamental. Ha estado detrás el presidente del gobierno, pero el presidente del gobierno no lo ha gubernamentalizado. Y eso es muy importante. Cuando se dice, por ejemplo, es que habría que suprimirle al rey emérito el título de rey y el tratamiento de majestad. Sí, bueno, pues eso, dentro del debate cabe perfectamente plantear ese asunto, aunque tiene algunos problemas técnicos, porque el rey emérito es la única persona que aparece con ese tratamiento y con ese título en la Constitución, la única persona. Pero hay otro tema que es todavía más importante: eso tiene que ir por Real Decreto del Consejo de Ministros previa deliberación. Y Pedro Sánchez no ha querido nunca entrar en ese terreno, y ha sido inteligente. Eso es compatible con el hecho de que haya habido algunos silencios por parte de Pedro Sánchez, porque tenía que mantener el equilibrio interno dentro del gabinete, y lo sigue teniendo que mantener, y algunos errores. Hay algunos errores, como el del 25 de septiembre de 2020, cuando veta la presencia del rey en un acto institucional del Poder Judicial, en este caso de la licencia,
la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, un acto que se ha convertido en un uso constitucional y que se prohíbe de forma gratuita, es decir, sin unas argumentaciones convincentes, y que yo trato de explicar en el libro cómo se produce. Pues Antonio, yo quería hacerte una pregunta, que además lo mencionas en tu libro, el ejemplo de la estrategia de comunicación de la monarquía británica, y cómo en un punto de su trayectoria profesionalizan o externalizan una parte de lo que es el servicio de comunicación. En tu opinión, ¿qué debe mejorar en lo que es la comunicación de Zarzuela o de la monarquía española respecto de la ciudadanía? Sí, la familia Windsor, la monarquía británica, tuvo dos años que son horribles. El año 92, por una parte, en la que se incendia Windsor, se separa alguno de los hijos, y después el año 97, que es cuando muere Diana Spencer en París, y entonces se produce un choque emocional muy fuerte, y es cuando efectivamente la Casa Real pues piensa que necesita ayuda profesional, no solamente una estrategia de comunicación, sino también una estrategia de imagen que forma parte de la comunicación. Lo mismo que ha hecho ahora, cuando ha tenido el problema de uno del nieto pequeño de la reina, el príncipe Harry y de Meghan Markle, pues hombre, no es ninguna tontería que haya hecho Lord Chamberlain o jefe de su casa, que sería lo que es aquí Jaime Alfonsín, al que fue director de los servicios de inteligencia del MI5, ¿no? Algún sentido tiene. ¿Cuál es el problema de la comunicación de la Casa del Rey? En primer lugar, efectivamente, que tendría que tener una estrategia de comunicación más proactiva, pero la cuestión está en saber si el silencio no es una forma de comunicar en estos momentos. Segundo, si los hechos, es decir, las decisiones del rey sobre, por ejemplo, su padre y sus relaciones con el presidente del gobierno y con los demás instancias políticas, institucionales, no son también otra forma de hablar, otra forma de comunicar. Pero es cierto que lo que no cabe la menor duda es de que cuando se despejen determinadas incógnitas, la estrategia de comunicación de la Casa tiene que ser completamente diferente y fundamentalmente proactiva. Los discursos del rey tienen que tener ser más sustanciosos desde el punto de vista de sus contenidos, y el rey tiene además, y yo creo que el rey lo sabe, una conversación pendiente con la sociedad española. Nada fácil, pero que tendrá que llegar en su momento. ¿Cuándo? Desde luego, insisto, no antes de esa frontera, que va a ser un parteaguas en la monarquía, que será cuando se depure por el Ministerio Fiscal las responsabilidades que haya podido tener de orden penal el rey emérito. Yo creo que a partir de ese momento es cuando se activará una nueva forma de comunicación, y eso coincidirá seguramente también con una reformulación de la estructura orgánica de la Casa del Rey. Es curioso porque los que hemos tratado a Felipe VI, todos coincidimos en que en la distancia corta es mucho más natural, más carismático. No voy a decir que sea lo campechano que era el padre, que no lo es. Ni falta que hace. Y menos mal. Pero sí es verdad que yo creo que un poco más de naturalidad, de quitarse un poco el encorsetamiento, de cercanía, yo creo que le ayudaría, porque incluso tú dices, a la hora de hacer el libro, ¿no? Pues bueno, era previsible que no hubiera ese acceso, previsible también que no vaya por las televisiones a dar entrevistas, pero el hecho de que esté tan aislado, en cierto modo, yo creo que impide que la sociedad le conozca mejor, y yo creo que si se le conociera mejor, la coincidencia de los que lo hemos conocido es que también se le apreciaría todavía más.
Sí, precisamente yo en el primer capítulo lo que trato de hacerme es aproximarme lo más posible a la figura del rey. Y la figura del rey es verdaderamente, como tú dices, mucho más atractiva en el terreno más aproximado a su persona que más lejano. Eso es así. El problema es que el rey en este momento, para someterse a una entrevista, es imposible. Sí, Es porque imposible. En este momento de la entrevista, todas las preguntas irían todas en las relación preguntas con no su serían padre, sobre sí. él, serían Sí. sobre su padre, Sí. serían sobre su madre, sería una escabrosísima, digamos, entrevista, ¿no? Y por lo tanto creo que el rey necesita el momento de poder hacer esa conversación que digo. Por lo demás, él, por fortuna, es poco Borbón en esa forma goyesca, digamos, y populista o popular de acercarse a determinadas realidades, que después son falsas. Después son falsas, porque esos reyes campechanos después son campechanos, digamos, en lo externo, pero No, en lo ya interno, lo hemos probado, el campechano, ¿sabes? y pero, no ha salido pero bien. en lo interno son extraordinariamente rígidos y además tienen una concepción de singularidad y de privilegio realmente extraordinaria, cosa que no le ocurre al rey. El rey es bastante parecido en la distancia corta y en la distancia larga. Es verdad que tiene una cierta sensación de rigidez protocolaria, pero que tiene que ver también con que es un hombre que está en alerta permanente. ¿Por qué? Porque las circunstancias... Que no puede cometer ningún error. Exactamente, ningún error. Es una de las herencias que le deja el padre, ¿no? Exacto, le deja exacto. un suelo de Exacto. cristal. Le deja un suelo y un techo, Y un techo de cristal. Sí, a él, a la reina consorte y a sus propias hijas. Quizá como le perdonamos tanto al padre, no le vamos a perdonar nada al hijo. Él sabe, no, es que además él lo sabe. Él sabe que si al consenso permisivo le ha sustituido el consenso inquisitorial. Y por lo menos eso le hace tener una cierta rigidez. Eso va a remitir, eso remitirá, pero eso depende que se normalice el conjunto del país, y es que el país está muy crispado, está convulso, y muy convulso, y no solamente es que el rey esté rígido, es que está rígida la sociedad española, muy enfrentada, la dinámica política tampoco favorece, digamos, cierta soltura, cierto relajamiento, porque todo está muy crispado. Si el rey, por ejemplo, dijese una sola palabra en este momento, sería con una cerilla en un bidón de gasolina, exactamente todo igual. Sería interpretado... Todo en una clave absolutamente electoral. Yo creo que sí, sin embargo, se está entendiendo por parte de unos y de otros que la monarquía hay que dejarla al margen, unos no deben abrazarla, otros no deben impugnarla y dejarla que cumpla su función, porque a las monarquías no les va bien ni los populismos, ni de derechas ni de izquierda, ni los entusiasmos, ninguna de las dos cosas, ¿eh? O sea, los entusiasmos con las monarquías sobran, y después los populismos les sientan muy mal, les sientan mal incluso a Isabel II, ¿eh? Que ahí cuento como en el libro, pues uno de los grandes disgustos de Isabel II ha sido tener que cerrar el Parlamento porque le obligó Boris Johnson, ¿eh? Y que después el Tribunal Supremo de Gran Bretaña lo que hizo fue anular aquella decisión. Una pregunta aquí, Javier. Yo quisiera saber si no sientes una cierta inquietud ante un futuro de investigación judicial, de escrutinio periodístico sobre la figura del rey emérito, que esa cercanía evidente que tiene el rey Felipe VI, que incluso ha tenido en edad adulta durante 2 décadas, e incluso en principio momentos, pudiera hacer que surgiera alguna noticia o algún seísmo, como el que comentabas antes, y que ya pudiera afectar durísimamente a la imagen monárquica. O sea, que le salpicase al actual rey, ¿te refieres? Claro, porque evidentemente durante 2 décadas de edad adulta ha estado de una manera... Bueno, de hecho, muy cercana. De hecho, hay algunos vínculos que han salido en prensa, pues
que si el viaje de los novios fue pagado con dinero que venía de... No, tal, pero yo creo que ahí- vamos a poner las cosas, vamos a ir por parte. Eso que dices es posible, claro, nadie puede descartar que eso ocurriera. Incluso ha habido otras figuras del entorno real que han tenido unas actuaciones similares o parecidas. Sí. Entonces que pudiera Sí, de pero alguna bueno, manera pero- aparecer un documento que Sí, sí, indicara... sí. Bueno, esa posibilidad siempre existe, porque claro, ahí poner la mano en el fuego por una persona, pues, por muy rey que sea, pues, no deja de tener riesgos, ¿no? El tema del regalo es importante, es decir, eso es un tema recurrente. El regalo provino de una persona muy concreta, de su patrimonio, era dinero limpio, dinero declarado y además se supo, ¿eh? Otra cosa es la consideración de si es excesivo o no es excesivo, debe aceptarlo o no debe aceptarlo. Pero estamos hablando de un príncipe de Asturias. Yo estuve en la boda del rey. Yo estuve en la boda del rey como director de ABC con algún otro director de periódico. Claro, la magnitud de las personas que estaban allí invitadas, de la realeza, de la aristocracia, de la empresa nacional e internacional, eran de unas dimensiones realmente extraordinarias, de tal manera que un regalo de 200.000 euros o de 250.000 euros para alguna de las personas que estaban allí, pura calderilla para nosotros, ¿eh? Y además, por otra parte, eso se supo y además consta dentro de los regalos que se hicieron, están listados, ¿no? O sea, no es ningún secreto. El rey, ¿cuándo se entera? El rey siempre ha sabido, desde muy joven, los avatares, digamos, sentimentales de su padre, siempre los ha sentido, y los ha padecido tanto en su persona como indirectamente, porque los ha padecido por la humillación y el agravio que significaban para su madre, hasta el punto que en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales le dedica un párrafo a su madre, y además lo hace con tal énfasis como pidiéndole a la Cámara que aplaudiese a su madre, y la Cámara entendió perfectamente la intención que tenía, y en ese párrafo hay una interrupción, la Cámara le aplaude a la reina, que se levanta, ¿eh?, y le envía un beso a su hijo y agradece. O sea, ahí hay un acto de reparación a su madre, en el acto de proclamación, en el que no está su padre, Por lo menos los avatares, digamos, sentimentales de su padre, los conoce perfectamente, ¿eh? Pero ¿cuándo se entera de la ingeniería financiera de su padre? Se entera en el mes de marzo de 2019, mediante dos cartas que recibe el 5 y el 18 de marzo el jefe de la Casa del Rey, con copia al secretario de la Reina, el duque de Abrantes, y también al secretario de Estado de Comunicación. El bufete británico trabaja por cuenta de Corina Larsen, y es cuando él se ve, conoce primero la Fundación Lucum, que ya para entonces está disuelta, y se entera de la Fundación Zagatka, y es cuando le pide explicaciones a su padre. A raíz de esas cartas, el rey empieza a tomar medidas que son absolutamente drásticas. Lo primero que hace es renunciar a la herencia, simbólicamente, porque todavía no se había... ¿Por qué un año para comunicar? Ahora lo explico. Bueno, explico parte de lo que puedo explicar. Lo que no puedo explicar no es imposible. Pero entonces lo primero que hacen es, cuando lo recibe Jaime Alfonsín, las cartas las manda al gobierno. Segundo, le pide, él renuncia por sí y por su hija de aquellos derechos que le pudiera transmitir su padre en relación con esos fondos. En tercer lugar, le pide a su padre que regularice la situación con Hacienda, y para eso le dice: vaya a Londres, hable con Corina y que le devuelva el dinero que le ha transferido. El rey padre va a Londres y vuelve con un fracaso absoluto. Intentan en el año 19 ya reunir dinero de varias fortunas españolas y extranjeras para una regularización de los fondos recibidos de Arabia Saudí, que son 100 millones de dólares.
fracasa esto. Le retira de la agenda pública, le suprime la secretaría personal, le reduce drásticamente los medios, tanto de seguridad como de traslado, movilidad, etcétera. Y se produce un hecho que no estaba previsto, es que el rey tiene una gravísima afección cardíaca que en el año 19, concretamente en el mes de agosto, exige una operación a corazón abierto y la implantación de 6 o 7 bypasses. Ahora, es verdad que hay algo que no está suficientemente explicado. ¿Por qué? Después de la recuperación del rey, en el mes de septiembre, se espera a que haya una filtración en el Sunday Telegraph que se produce el 14, me parece, de marzo del año 2020, el día 15 es cuando reacciona la casa y lo cuenta todo. ¿Por qué ese aplazamiento? Y yo creo que es justamente un temblor de piernas. Un temblor de piernas. Ante las posibles reacciones. Exactamente, un temblor de piernas, una especie de horror vacui de la propia casa, probablemente del propio rey, y yo creo que es el manchón, si hay algún manchón en toda la gestión de Felipe VI, ese tiempo de espera en comunicar lo que ya sabía, y de no hacerlo público, y esperar al día 15 cuando estamos en medio de la pleno, crisis, de la pandemia. No, acababa de entrar en vigor el estado de alarma. Claro, la sospecha era, se hace ahora porque todo el mundo está distraído con... No se hizo por eso, se hizo porque el Sunday Telegraph lo sacó, y entonces ya no quedaba margen, había que decir aquella filtración si era cierta o no era cierta, porque además esa filtración, esa crónica, en el subtítulo decía, el beneficiario es Felipe VI. Entonces, ante esa situación de emergencia, sacaron la nota del día 15 cuando los españoles estábamos recluidos en nuestra casa por el confinamiento. Peor momento imposible. Pero sorprende que no pensaran que eso tarde o temprano iba a salir y que era mejor comunicarlo de una manera activa. Aquí viene un poco la pregunta que hacían antes sobre la necesidad de renovar la comunicación y la estrategia comunicativa de la casa. Efectivamente, y eso no tiene, digo que no tengo explicación porque efectivamente creo que fue un error y que fue un fallo. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, y con esto acabamos. Sí, ¿qué situación vamos a tener cuando Juan Carlos I vuelva a España, que parece bastante probable, ¿no? Parece que es su deseo, y se tiene la sensación igual de que Felipe VI está conteniendo? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo que puede ocurrir es, primero, no va a volver a España antes de que se resuelva la investigación del Ministerio Fiscal. No va a volver a España. Cuando vamos a hacer la hipótesis de que se cierran esas diligencias, se archivan con un relato muy duro, pero que por inviolabilidad, prescripción y regularización fiscal no son perseguibles. Entonces el rey podría volver a España. La intención, tanto en lo que yo sé de la Zarzuela como de la Moncloa, es que vuelva temporalmente, pero que fije su residencia fuera de España. No en Abu Dhabi, pero fuera de España. Hasta que no se produzca esa clarificación del Ministerio Fiscal, no va a haber regreso a España. Son grupos que están en torno al rey emérito los que lanzan de vez en cuando, va a volver, quiere volver, está mal de salud. No, todo eso son invenciones. Lo cierto es que hasta que no haya una clarificación del Ministerio Fiscal, no va a volver. Volverá temporalmente, salvo que se den dos circunstancias. Una, que sea llamada por la justicia porque hay una querella criminal, y dos, que su salud sea lo suficientemente grave, que no lo es en este momento en absoluto, y que eso requiera pues que regrese aquí pues en una fase, digamos, ya final. Pero no hay que creer todos esos rumores. Y el rey en este asunto no actúa solo. Aquí Zarzuela y Moncloa
tienen muy claro que este es un asunto de una gran envergadura de carácter político, emocional, que golpea a la sociedad española y por lo tanto el rey puede querer lo que quiera, el rey emérito, pero ha sido jefe del Estado, está sometido a la disciplina de la familia real y debe quedar a criterio de su hijo, el rey, como rey, y del presidente del gobierno, qué es lo que debe hacerse. ¿Eventualmente podría presentarse aquí en la frontera? Sí, claro, sí. Es un hombre libre porque no hay ninguna medida cautelar contra él de carácter judicial, podría hacerlo, pero lógicamente no lo hará porque sería todavía peor el remedio que la enfermedad. Pues estaríamos, esto está encendido así, toda la mañana escuchándote, José Antonio, porque el tema es interesantísimo, pero queremos ser fieles al tiempo establecido para el observatorio. Así que muchísimas gracias, José Antonio Zarzalejos, David Jiménez, y a todos ustedes por asistir a una nueva edición del Observatorio. Y ahora los que puedan, vamos a servir un café en el cenador, aunque hace un poco de frío, pero por lo menos nos respeta la lluvia. Muchas gracias. Gracias.